antes del nacimiento Campaña de sus hijos. evangelística El en el Parque mayor de Santa Cruz. serviría al menor. Lo dice ahí en Génesis 25:23. Y bueno, ustedes analicemos esto. ¿Por qué el mayor serviría al menor? ¿Por qué creen ustedes que? Porque la costumbre era que la bendición era para el primogénito, o sea, el primer hijo, y entonces los demás hijos subsecuentes servirían al mayor. Pero aquí fue al revés. ¿Por qué causa? La voluntad de Dios. ¿Perdón? Por la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios siempre se manifiesta, ¿no? Pero aquí mis hermanos, se trata de la arrogancia, se trata de la presunción del primogénito, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Josué también le dijo a su familia que tuvo un sueño de que la luna y las estrellas y el sol se arrodillaban? Se inclinarían. ¿Verdad? Y dijo el hermano mayor, ¿cómo es eso posible? Entonces todos nos vamos a arrodillar ante ti, que eres el menor. Y eso se dio, fue un sueño. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba por medio de sueños y visiones, ya no en el Nuevo Testamento. Pero entonces en esa visión, ese sueño que tuvo Josué, se llevó a cabo cuando, hermanos, cuando fue que sucedió eso, el padre, la madre y el hermano, los hermanos se humillaron ante él. Cuando le fueron a pedir comida. Exactamente. Cuando escaseó el alimento, fueron todos a Egipto a buscar alimento, porque recuerden que vendieron a Josué, lo vendieron como esclavo. Como esclavo a su propio hermano. Lo venden como esclavo y mintieron al papá diciéndole que una fiera lo había destrozado, que lo había matado, ¿verdad? Nomás llevaron las ropas llenas de sangre. Bueno, ya una vez creciendo llegó a ser Josué primer ministro de Egipto. Y cuando tuvo el sueño el faraón de Egipto, se lo interpretó a Josué, el sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. ¿Qué significaba eso? A 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Y cuando eso sucedió, fueron a buscar comida a Egipto, y es cuando José reconoce a sus hermanos, y entonces les dice que traigan a su familia. Allí es donde empieza el pueblo hebreo, hermanos. Es donde empieza el pueblo hebreo a ser esclavos. Fueron esclavos por 400 años en Egipto, ¿sí? Entonces es cuando se arrodillan todos ante Josué siendo el menor. Entonces este caso que estamos viendo aquí ahorita es precisamente referente a eso. Dios hace que el mayor sirva al menor. Dígales que se haga más por para causa acá, les de da el su sol. arrogancia. Y A esto los nos da a invitados nosotros un ejemplo les da de todo que el la sol. arrogancia no tiene cavidad dentro del Que se cristianismo. recorra un poquito más para acá. Dice Jesucristo, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy, y hallarán paz para su alma. Si no se van a Pero ir. desafortunadamente, la humildad brilla por su ausencia. Bienvenida, madrecita, si gusta sentarse un rato para que descanse. Bueno, entonces continuamos. ¿No la escucho? Nosotros recordaremos que somos llamados a trascender nuestra individualidad o protagonismo e invertir en la fe de los siguientes, ya eso lo habíamos leído, ¿no? Bueno, dice, superó sus inclinaciones naturales, aunque personalmente prefería a Esaú, y la tradición de su cultura le exigía bendecir al hijo mayor. Su bendición se alineó con el propósito soberano de Dios que había sido revelado antes del nacimiento de sus hijos. El mayor serviría al menor. Sí, porque no sé si se van a ir. Sí, para que se pongan cómodos. Bueno, entonces, amados hermanos, Y que escuchen la palabra de Dios. aunque no veía, Isaac tenía certeza de lo invisible. Más allá de las circunstancias presentes, Isaac bendijo a sus hijos respecto a cosas venideras, entre comillas. No les dejó riquezas inmediatas, sino promesas mayores que llevarían siglos en cumplirse. Su fe estaba anclada en que la palabra de Dios determinaría el futuro de su descendencia, no las circunstancias inmediatas. Entonces, estamos viendo claramente,
Si gusta, todos invitada a madrecita, si gusta acercarse. Que Dios le bendiga. Muy bien. Dice, no, de las riquezas inmediatas, sino promesas mayores que llevarían siglos en cumplirse. Así precisamente, hermanos, nosotros podemos trabajar la fe de la gente para generaciones futuras. Porque tristemente se van perdiendo costumbres, hermanos. Principalmente ahora lo que está por los suelos son los valores morales. Ya, yo me acuerdo de joven, de chamaquito, cuando empezaban las grandes televisiones, esas grandototas, unos muebles gigantes, que nos cobraban 50 centavos por ver la televisión. No oías una sola palabra, una grosería en la televisión. No veías a una mujer semidesnuda. No, era todo en orden. Pero hoy en día, hermanos, los valores morales están por los suelos. Se perdió el respeto a las personas, se perdió el respeto a los padres, se perdió el respeto a las personas mayores. Todo eso está perdido. Entonces nosotros, nuestra tarea como hijos de Dios, recuerden que tenemos 3 factores que nos indican qué debemos de hacer. ¿Se acuerdan cuáles son esos 3 factores? El primer factor está en Mateo 28, 18 al 20, dice Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, enseñándoles que retengan lo que les enseñé y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de sus pecados. El segundo factor, ¿cuál es? Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Debemos alumbrar en la oscuridad. Pero mis hermanos, si no tenemos la luz, que es la palabra de Dios, no podemos alumbrar. Dice Jesucristo, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos van a dar al mismo agujero. Entonces, el tercer factor es ¿cuál? El ministerio de reconciliación. El ministerio de reconciliación que nos dio el Señor basado en 2 Corintios capítulo 5. Tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Entonces tenemos mucho que hacer nosotros como cristianos, hermanos. Por eso no es de que muchas asociaciones religiosas se aíslan y son nada más para ellos mismos, no piensan en los demás. Nosotros tenemos que pensar en los demás. Dice Jesús que debemos de pensar más en los demás que en nosotros mismos. Amén. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí. Vamos en el B. Yo en mi casa, Muy no bien, sé. la letra B. Ay, Dice, mi escuelita. al darse cuenta del engaño, Isaac se estremeció, pero no revocó la bendición. Dice Génesis 27:33. Por fe comprendió que por encima de los errores humanos, la voluntad de Dios para el futuro se había establecido y él debía someterse a ella. Dice ahí, comente. Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Sería correcto o no sería correcto? Dice, la voluntad de Dios para el futuro se había establecido y él debía someterse a ella. O sea que el mayor tenía que servir al menor. ¿Sí? Bueno, yo me acuerdo en mis tiempos de joven, había que besarle la mano al abuelito, a la abuelita, ¿verdad? Y cuidado que hablara uno una palabra mala, Sí. ¿verdad? De los abuelitos. Tenía que agachar y darle besito y todo. Nos daban una bofetada si hablábamos una mala palabra. Bueno, dice el inciso 2, la responsabilidad del pacto hecho con Abraham. Isaac actuó como un eslabón consciente, asegurándose de que la estafeta de la fe pasaría a la siguiente generación. Y ahorita, ¿cuál es la estafeta de la fe, hermanos? ¿Cuál es la estafeta de la fe que tenemos para que pase a las siguientes generaciones? Esta es la estafeta de la fe. La palabra de Dios es la estafeta de la fe. ¿Sí? Ah, Para que todos puedan anunciar el evangelio. Exactamente. Y el eslabón, hermano, que da a entender el El eslabón. eslabón, bueno. ¿Se acuerdan que yo les enseñé a leer eslabonando textos? O sea que un texto lleva otro texto, ese es eslabonar textos. Ahora el eslabón es para las siguientes generaciones, para las generaciones futuras. Es un eslabón de aquí al futuro. Pronto, hablamos de 50 años en adelante, ya muchos de nosotros no estaremos, ¿verdad? Pero entonces habremos dejado un buen legado, una herencia espiritual para las generaciones futuras, ¿verdad? Es bueno hablarles a los jóvenes sobre de esto, ¿verdad? Para que también puedan ellos entender
muchas de las cosas. Jóvenes, bienvenidos, Dios les bendiga. Bueno, continuamos entonces. Hasta aquí no hay ninguna pregunta, comentario, lo que gustan preguntar, mis hermanos. Dios es el que contesta por medio de su palabra. Continuamos. Ahora, ¿dónde nos quedamos? En el 2 romano. Muy bien. La oración que transmite tradiciones. Bueno, ya que tiene el micrófono, hermano Rubén, ¿por qué no lo lee? Ya que tiene el micrófono. Jacob, adoración que trasciende tradiciones. La escena de Jacob bendiciendo a los hijos de José mientras se apoyaba en su bordón. Hebreos 11:21 representa la fe que persevera a través de su sufrimiento y la decadencia propia de su vejez, y se proyecta hacia el futuro según los designios de Dios. Gracias. Gracias, hermano Rubén. Dice la fe que persevera a través Todos somos del guapos, todos sufrimiento. somos guapos y todos somos ósimos. Aquí vamos a aclarar una cosa importante, hermanos. La gran mayoría piensan, al estar en una iglesia evangélica, piensan que todo es dulzura y todo es... ¿Se acuerdan que decía el apóstol Pablo? Es necesario Que que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y están muy equivocados muchos que piensan que todo es dulzura y amor. No. Los profetas padecieron al grado de que los mataron por la fe en Dios. Los apóstoles padecieron lo mismo. Jesucristo mismo padeció. Y si nosotros pensamos que todo es dulzura en el Evangelio, no. El ser cristianos, hermanos, no es nada fácil. El Señor Jesucristo nunca nos dijo que ser cristianos iba a ser fácil. Y muchos tienen ese concepto. Tampoco es obligatorio que sufras. Tampoco es obligatorio que sufras. Pero sí, recuerdan ese texto donde dice Jesús, el que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Tomemos nuestra cruz y Tome su sigan. cruz y sígame. ¿Qué significa tomar tu cruz? Que estés más que dispuesto a padecer lo que sea necesario por causa del Evangelio. ¿Sí? Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Pero dice Jesucristo también, dice, bienaventurado aquel que sufra por causa de mi nombre. Y entonces todo lo que padezcas por causa del nombre del Señor es bendición. Dice Jesús, el mundo los va a aborrecer porque a mí fue el primero que aborrecieron. El mundo los va a rechazar porque a mí fue el primero que rechazaron. ¿Verdad? Pero gózate porque todo eso se convierte en bendición. Muy bien. Dice el inciso 1. Jacob aplicó discernimiento espiritual más allá de la tradición al bendecir a Efraín y a Manasés. Jacob cruzó sus manos intencionalmente, como lo vemos en Génesis 48:14, poniendo al menor sobre el mayor. Su fe discernió el propósito de Dios por encima de las tradiciones culturales y los derechos de primogenitura. Era lo que mencionaba mi hermano. Los derechos de primogenitura era que el primero era el que mandaba sobre los demás. Bueno, dice, manifestando la gracia de Dios que no sigue la lógica humana. ¿Sí? Nuevamente dice, manifestando la gracia de Dios que no sigue la lógica humana. Y la lógica humana precisamente es lo que dice el hombre. El hombre pone sus reglas, pone sus normas, pero la voluntad de Dios va por encima de lo que el hombre dice, ¿verdad? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Continuemos el inciso B. Adopción y legado. Jacob reclamó a los hijos de José como suyos, integrándolos plenamente en las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus eran de Israel? 12. 12 tribus, exactamente. Su fe los redimió, pues aunque vivían en el palacio de Egipto, su identidad y herencia De repente nos sorprende. pertenecerían al pueblo de Dios. Ya lo están regañando. Inciso 2 dice, Jacob adoró en la peregrinación
El autor de Hebreos destaca que Jacob adoró apoyado en su bastón. Este detalle posiblemente recuerde su vida como peregrino y viajero. Reconoció que aún, bueno, me detengo ahí un poquito. Ese bordón, ¿cómo se le llamaba también? También Moisés traía uno de ellos. El cayado, exactamente, el cayado. Esa era una vara que usaban los ancianos. Bueno, y se reconoció que aunque Cuando van a moría cortar el árbol. en una cama egipcia, su vida había sido un viaje sostenido por Dios. Comente. Ahorita los Un invitamos viaje también. sostenido por Dios. Comente. Ahorita los invitamos, te digo. Se niegan. Esto nos da a saber algo importante, hermanos. ¿Ustedes creen que su mamá o su papá decidió que ustedes nacieran? No. ¿Quién decidió que nacieran? Dios. Dios, exactamente. Entonces el propósito de Dios, ¿perdón? Él nos hizo y no nosotros a nosotros. Amén, así es, mi hermanita. Y a veces la mayoría de gente trata de ignorar la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para cada persona. Solo que cada una de las personas debemos de investigar cuál es el propósito. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Sí? ¿Para qué nací? Y tenemos todos un buen propósito. El propósito es de conocer a nuestro Creador, conocer a aquel que te levantó esta mañana de tu camita. Ese es el verdadero Puede Dios. pasar a escuchar la palabra de Dios. Somos la escuela para Ese Robert. hablar del Evangelio. Dice el misito B, en su último aliento, Jacob no midió. Sí se oye, su voz. ¿Sí se escucha? Jacob dice, no pidió más vida terrenal. No pidió más vida terrenal. Ni el regreso a la tierra para poseerla. Pues como Abraham, su mirada ya no estaba en las posesiones terrenales, sino en la patria celestial, como dicen en los versos 14 al 16. Es así como exaltó al Dios que había pastoreado su vida desde el principio hasta el fin, como vemos en Génesis 48:15. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo que el propósito de Dios es importante en nuestras vidas. Solo que bueno, ya cuando crecemos, ¿verdad? Consideramos que esta es mi vida. Inclusive ha habido hijos que le dicen a los padres, no te metas en mi vida, esto es mi vida. En verdad no es tu vida. En verdad no es tu vida. Tú le perteneces a Dios. Lo quieras o lo aceptes o no lo aceptes, tú le perteneces a Dios. Tu vida es de Dios. Él decidió que tú nacieras. Él tiene el poder para hacerte nacer y el poder para quitarte la vida, pero también tiene el poder para volverte a dar la vida. Ese es el verdadero Dios. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, el inciso 3 romano. El inciso 3 romano dice, José, una visión fincada en la identidad. Una visión fincada en la identidad. José vivió como un príncipe en Egipto. Es como les digo, lo vendieron como esclavo. Dice, pero nunca permitió que el poder o la prosperidad definieran su identidad. Al final de su vida, su mirada no estaba puesta en Egipto, sino en la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Su pedido respecto a sus huesos es un acto trascendente. Aún muerto, quería ser parte del pueblo que marcharía hacia la tierra prometida. José manifestó una fe aferrada a la promesa, aunque el cumplimiento parezca distante. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Dice que no. Oiga, Rubensito, el inciso 2 dice, considera que los dirigentes egipcios
eran sepultados en tumbas suntuosas, como las pirámides, y eran embalsamados creyendo que así realizarían su viaje en el mundo de los muertos. Pero la identidad espiritual de José se situó por encima de su éxito terrenal y temporal. Como vicegobernador de Egipto, su deseo de ser trasladado a Canaán manifestó que su fe en Dios vivió en lo que realmente orientaba su corazón, y su certeza de un hogar eterno dirigía sus decisiones, no su habitación en los palacios terrenales o sus rituales funerarios. ¿Qué nos está enseñando, mis hermanos, esta lección de escuela sabática? Nos está enseñando que lo material termina, se acaba. Si nuestra vida se acaba, imagínense lo material. Dice parte de la Escritura: desnudo veniste a este mundo y desnudo te vas a ir. Hay una canción por ahí del mundo que decía, creo que este señor que acaba de fallecer hace poco, don Vicente Fernández, creo que cantaba esta canción que decía: cuando yo me muera, nomás un puño de tierra me voy a llevar. No te llevas ni ese puño de tierra, hermano, hermana. ¿Sabes lo único que te llevas? Tus buenas o malas. Sean buenas o sean malas. Es lo que te llevas, tus buenas o tus malas obras. Y eso va a resultar el día del juicio. El día del juicio vamos a ver si tus obras fueron buenas o tus obras fueron malas. ¿Recuerdan que dice Apocalipsis 14:13? Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Así que lo que tú hagas, digas o piensas en vida, eso va a determinar si tú entras o no entras al reino de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bueno, estamos a punto de culminar con esta lección. Hermano, Sí, hermano. hay una parte donde dice que José reclama de sus huesos. O sea, nos da a entender de que él quería que, ya ve que él estaba sirviendo en Egipto. Así es. Entonces nos da a entender que su cuerpo cuando muriera, Que lo llevaran a... que lo llevaran a la tierra prometida. Así es, sí. Bueno, ¿Qué hay con eso? Ajá, bueno, en esa parte como que Ocupa el Hablamos micrófono. de costumbres, por eso dice aquí que la voluntad de Dios va por encima de las tradiciones del mundo. El pueblo hebreo tenía muchas costumbres, muchas tradiciones. Una de ellas era precisamente de que todos tenían que terminar su vida, o sea, su cuerpo tenía que enterrarse en tierra prometida. No querían quedar fuera de la tierra prometida. Por eso es que también luchaban. Recuerden que hubo una lucha en el cielo por mediante los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Querían a Moisés. Querían el cuerpo de Moisés, ¿para qué? Para hacer idolatría de él. Idolatría adorarlo, para su ¿verdad? cuerpo. Cuando obviamente, ¿se acuerdan del segundo mandamiento que dice? No te harás imagen de ninguna especie de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te hincarás a ella, ni la honrarás, porque soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte, celoso, que visito la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Entonces no podían, ni pueden, ni deben, más bien, adorar a nadie que no sea Dios y a su Hijo Jesucristo. Muy bien, vamos a la aplicación. ¿Qué estamos haciendo hoy que bendecirá a quienes vendrán después de nosotros? ¿Qué estamos haciendo hoy? Un culto. Bueno, creo que muy poco, ¿no? Debemos de hacer más. Y ese poco que estamos haciendo es salir a que la gente sepa y oiga de la palabra de Dios. A que la gente sepa que hoy hay remedio para sus pecados. Hay solución a sus pecados, que hoy en día
Yo me acuerdo, mi abuelita decía a alguien cuando hacían algo malo, decía, esta persona no tiene perdón de Dios. No, sí tiene perdón de Dios. El Señor nos perdona nuestros pecados, siempre y cuando, acuérdense que dice Marcos 16:16. El que creyere sea bautizado. El que creyere y fuere bautizado ya ha sido salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Y bueno, mi mamá me dijo que ella me había bautizado de niño. Yo no me acuerdo, mamá. ¿Cómo te vas a acordar? Estaba recién nacido. Pues ahí tienes, yo no elegí eso. Tú me lo echaste encima, así como tu mamá te lo echó encima a ti, la mamá de tu mamá. Es una cadenita. ¿Por qué Jesús no fue bautizado de chiquito, hermanos? ¿Por qué a Jesús no lo bautizaron de niño? Si es orden de Dios, ¿por qué no fue bautizado de niño? Nada más lo presentaron. Se bautiza a la edad de 30 años. Lo bautiza Juan el Bautista en el río Jordán. Y si es mandato de Dios bautizarse de niños, ¿por qué no lo bautizaron? Entonces María y José fueron desobedientes a Dios. No, es que no es orden de Dios bautizarlos de niños, porque el niño no tiene uso de razón, no conoce nada de eso, no sabe qué es eso. Ya cuando tienes uso de razón, entonces tú decides si quieres seguir a Cristo o si no quieres seguir a Cristo. Es tu decisión por el libre albedrío que Dios nos dio. ¿Estamos entendiendo bien? Entonces es importante, hermanos, que sepamos todo esto, para que no haya, Dios no quiere gentes obligadas, acarreadas, no, Dios quiere gente sincera de corazón, que en su corazón digan, yo quiero conocer a mi Creador. Bueno, estamos a punto, vamos a continuar, más bien a pasarnos a la conclusión, lo que es la conclusión, hermanos. Ya entendimos cuál es el contexto general de esta lección, cuál es el mirar hacia el futuro, el saber que el Señor tiene reservado para sus hijos un reino eterno establecido en la tierra, porque también esa es una gran mentira, el hecho de que nos han dicho que nos vamos a ir al cielo. No hay nada que respalde esa teoría. La Biblia respalda lo contrario. ¿Se acuerdan que dice Salmos 115, verso 16? Porque los cielos son los cielos de Jehová. Son los cielos de Jehová, y Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres para que la habiten para siempre. Para siempre. Y dice otro texto, dice el Señor con el texto, pero No te enojes, mi amor. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, porque ustedes habitan aquí abajo y yo habito allá arriba. Bueno, vamos a ponernos de pie todos, hermanos, y leemos la conclusión, ¿sí? No puedo.